a compartir la pantalla. Acá estamos. ¿Dónde estamos? Justo quedó atrapado por acá. Está perfecto. Bien, bueno. ¿Ven todos esto que les estoy mostrando? Sí, ¿no? Bueno, esto, hoy vamos a hacer dos cosas. La primera les voy a contar la ejercitación que hay que resolver, la última, por suerte, antes del TP final. Esto es parecido a la primera ejercitación, en el sentido de que no es tipo competencia, sino que es hacer un notebook, pasárnoslo, y nosotros chequeamos o miramos lo que hicieron, lo reproducimos, y si es lo que dijimos que hagamos, que hagan más o menos, está aprobado. Tengo un chat que quiero abrir. Exacto, sí, estaba ahí con... Acá tengo mi pestaña de minado, no quiero ver cuántos bitcoins tengo. Igual esto de acá no es cantidad de bitcoins, sino lo que estoy mirando. Vamos a cerrarlo porque no quiero acordarme. No tengo plata. O sea, yo no invierto en criptomonedas porque me parece demasiado volátil. Primero no tengo plata para invertir. Eso ya es un buen problema. Pero además, me parece como que es un mercado súper volátil, ¿no? Tipo, Elon Musk dice algo y nada, y caen o suben las criptomonedas. Lo que sí hago es, cuando no uso mi placa de video, la pongo a minar y eso genera algo de ingreso. Si es que la electricidad no sube. Estoy tratando de poner el chat, maldición. ¿Por qué nada funciona? Ahí está. Sí, tengo una placa de video razonable. Digo, la placa de video que en general uso para deep learning o para entrenar modelos. Sí, algo rinde. Igual nada, estoy probando. O sea, claramente no estoy contando con que esto sea una fuente de ingreso muy a largo plazo, la verdad. Es más para jugar y ver, nada, qué cosas determinan. Algo interesante, por ejemplo, es que el momento en el cual más conviene minar, aparentemente, es cuando más está bajando. Eh, claro, por ser parte del momento, ¿no? Cuando está bajando, cuando está en baja, parece que hay muchas más transacciones, entonces te paga más ponerte a minar, básicamente. Entonces, depende en qué momento, digamos. Eso no es redituable. O sea, no es que siempre es redituable, siempre no es redituable. Pero bueno. Bueno, entonces, acá les estaba contando esto. Bueno, bien. Entonces, nada, esto es un TP similar. La fecha de entrega es hoy. La fecha de resolución, de entrega de resolución es el 1 de junio. Y hay como una serie de pasos o cosas que tienen que hacer. Y después cada uno de ustedes individualmente sigue las instrucciones que les voy a poner en el campo, que son iguales a las del TP anterior, y comparten sus notebooks y eso es todo. Esto que está acá, que dice es obligatorio entregar un notebook para continuar con la materia, yo lo sigo dejando, pero digo, a veces me escribe gente muy preocupada que no llegan, no hay problema, o sea, digo, no voy a echar a nadie en la materia porque no llegó a entregar un TP. Lo vuelvo a decir por última vez, esto es simplemente para que la gente no aparezcan personas el último día de la materia con 3 notebooks para corregir. Nada. Pero si tienen un problema de X motivo, ni siquiera me tienen que explicar por qué. O sea, digo, no hace falta que me digan, no sé, tengo COVID o digo, si quieren me explican, ¿no? Obvio, pero si quieren un oído para compartir sus penurias, yo no tengo problema en escucharlos, pero tampoco tienen que hacerlo. Si quieren, me dicen, Enzo, tengo un problema, no llego a hacerlo, y entonces yo lo que les voy a decir es, bueno, si llegás en algún momento, hacelo, y si no, no lo hagas y vemos qué hacemos. Bien. Bueno, en este caso, la consigna de este ejercicio tiene que ver con las dos cosas que vimos en las últimas clases. Primero, reducción de la dimensión, y después, el espacio de dimensiones reducidos, vamos a hacer un clustering de los datos. Y después, al final, vamos a hacer algo que yo les comenté la vez anterior, que es, una vez que hicimos el clustering, usamos esos clustering como etiquetas para entrenar un modelo. Entonces ahora pasamos de datos no etiquetados,
usamos el clustering para encontrar las etiquetas y entrenamos un algoritmo ahora supervisado para clasificar nuevos ejemplos. Esa es un poco la historia de este notebook. El dataset que vamos a usar, ya lo vimos en clase varias veces, es el famoso FashionMNIST. Hay dos datasets que podemos divertidos para usar, tipo imágenes, que no tenemos que preocuparnos de bajarlo, porque lo podemos bajar directamente de las librerías. Uno es el de las caras y otro es el de los vestiditos. El de las caras ya lo usamos mucho, así que toca el de los vestiditos. Recuerden que esto entonces son imágenes de 28 por 28 píxeles en escala de grises, o sea que la intensidad, o sea que en la práctica uno las representa como matrices con 28 por 28 posiciones, y que sea en escala de grises significa que en cada uno de estos píxeles hay un número que indica el gradiente entre 0, que es negro, y algún número máximo que más adelante vimos cuál era, que es blanco. Y en el medio todos los grises. Y esto venía con etiquetas además. Venía con etiquetas que eran 10 etiquetas distintas, cada una indicando un tipo de prenda de vestir diferente. Nada, estos son remeras, pantalones, pulóveres, vestidos como abrigos, sandalias, remeras, zapatillas, bolsas y botas. Bueno, este es el único código que viene con el notebook de ejercitación, que es la parte del código que ustedes ya la conocen, ya la corrieron, que lo que hace es carga este dataset, ¿ok? O sea, esta línea que está acá, Fashion MNIST Load Data, no solamente lo carga, sino que además lo separa en dos conjuntos. Separa, por un lado, parte de los datos con sus etiquetas correspondientes para entrenamiento y parte de los datos con sus etiquetas correspondientes para evaluación. Entonces, fíjense que este guión subbajo ro acá significaba que si yo me paro, el tipo de dato es 60.028.28. Eso quiere decir que acá hay 60.000 muestras, 60.000 imágenes de Fashion MNIST, y cada una está representada como la matriz correspondiente de 28 por 28, que es la que corresponde a los últimos dos índices. Y acá hay menos, en el conjunto de evaluación hay 10.000 nada más. También del mismo tamaño. Y entonces hay etiquetas, así que son vectores de una dimensión. Entonces el primer paso que nosotros usábamos, que yo acá se lo estoy incluyendo para que no lo tengan que buscar y que sea más fácil para ustedes, era pasar de este formato, de estas dimensiones, a colapsar esas 28 por 28 en una de unidimensional de 784, que es 28 cuadrado, ¿no? O sea que esos 784 básicamente lo que representan son esos números de la matriz de 28 por 28 desenrollados de alguna forma y puestos en un vector. Y lo mismo hacemos para el conjunto de evaluación. Y por último lo que hacíamos era normalizábamos para que esto quede entre 0 y 1, dividiendo por el máximo. ¿Está bien? Entonces cuando esto terminábamos nos quedábamos con una matriz donde todas estas cosas eran las que estaban en conjunto de entrenamiento, 60.000 de ellas, con estas las dimensiones de cada imagen puesta como vector, y lo mismo con menos cantidad en conjunto de evaluación. ¿Hasta acá me siguen? Esto es algo que este código está adaptado de un notebook viejo, así que no deberían tener problemas, pero pregunto igual. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Me están escuchando, ¿no? Listo, perfecto. Genial, gracias. Bueno, bien, entonces ahora viene la consigna de lo que ustedes tienen que hacer. Que, de vuelta, son cosas que si leyeron y entendieron los notebooks de las clases pasadas, lo pueden sacar de ahí, o sea, digo, no les vamos a pedir que inventen nada, pero por supuesto para usarlo bien tienen que haber entendido qué es lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense que esta matriz tiene 784 features, ¿ok? Que son bastantes. Si bien podríamos intentar hacer un clustering en este espacio, la realidad es que simplemente para un tema de interpretabilidad o de visualización, incluso de
computación en términos de la complejidad del cálculo, quizás convenga deshacernos de algunas de estas 784 dimensiones y quedarnos con menos. Y para eso el método que vimos es PCA. Entonces, el primer paso lo que les pedimos es, usando esta matriz de entrenamiento, la que se llama X-Train, hacer PCA. Y después, una vez que aplicaron PCA, hacer los plots, los gráficos que vimos en la clase correspondiente a PCA. Uno era la varianza explicada por cada componente individual y la otra la varianza explicada acumulada versus el número total de componentes. Ustedes se acordarán de estos gráficos. En ambos teníamos en el eje X una variable que era igual a la cantidad total de componentes. En el eje Y teníamos la varianza explicada o la varianza acumulada explicada. Y eso nos permitía entender, esencialmente, con algún criterio, cuánta información de los datos que tenemos está presente en las primeras P componentes. O sea, nos permite entender, esencialmente, si tiramos todo menos las primeras P componentes, con cuánto de los datos nos estamos quedando. ¿Está bien? Eso es lo que es el segundo ítem, que de vuelta está hecho en el TP, en el Colab de PCA. Después, algo interesante, que es que uno puede visualizar cuáles son las 5 componentes en el orden de la varianza explicada. ¿Está bien? Eso es algo que podemos hacer fácil, porque ustedes van a tener cuáles son las componentes, y esas componentes son imágenes. De hecho, esas componentes, acá hay una ayuda en la cual les dice que esas componentes están en el método, o sea, PCA es el objeto que ustedes entrenaron, y ya ajustaron con los datos para encontrar las componentes principales, y después tienen un método que se llama components, que es en realidad lo que sale de acá es una lista. ¿Okay? Entonces la enésima componente es lo que está en el enésimo lugar de esta lista, y en principio podríamos visualizarlo usando imshow, porque esas son imágenes, ¿no? Entonces con imshow yo le paso una matriz, me hace ese típico dibujito lindo en colores ¿no? de la imagen. Pero por supuesto para eso, antes tenemos que volver, disculpen, a pasar de las dimensiones de 784 a 28 por 28, porque queremos una imagen meter acá. ¿Está bien? Entonces, nada, para eso lo pueden hacer siempre con lo mismo, ¿no? Con resize, con reshape, perdón. Reshape de 28,28 les va a dar la imagen. Ustedes sacan este vectorcito y eso ya lo pueden directamente plotear con imshow. Y bueno, eso les va a ir mostrando las primeras componentes principales y les va a ayudar a entender entonces básicamente cuáles son las dimensiones más representativas sobre la cual, si yo voy proyectando los datos, me quedo con la mayor varianza posible. O sea que de alguna forma eso les va diciendo básicamente qué es importante en términos de los datos para describirlos. Esperen que, por supuesto, las primeras componentes tengan algún tipo de forma de ropa. De la misma forma que las primeras componentes, cuando las entregamos con caras, tenían algo que ver con caras, ¿no? No eran exactamente caras, pero parecían capturar de alguna forma algo importante para representar caras. Bien. El cuarto paso es algo que era divertido. Ustedes se acuerdan que si uno agarra los datos y uno combina con los pesos correspondientes las componentes, las primeras K componentes principales, entonces eso uno lo puede interpretar como una aproximación de la imagen a orden K, ¿no? Digamos, en el sentido de las primeras K componentes que maximizan la varianza de los datos. Entonces, si uno lo hiciese eso sobre todas las componentes principales, uno tendría que las imágenes que obtiene son las mismas que entrada, pero si uno trunca eso y se queda con las K primeras, lo que uno obtiene es una versión comprimida de la imagen, comprimida en el sentido de que estoy usando menos información de las componentes principales para representarla. Eso está hecho también en el notebook de caras, el segundo de componentes principales. Está hecha esta misma cuenta, fíjense si entienden el código, si lo pueden adaptar, pero idea es ver que ustedes elijan, eso lo pueden hacer ustedes como ustedes prefieran, cualquiera, no hay ningún ejemplo en particular que sea interesante, eligen cualquiera o elijan varios si quieren, datos en X-Train, y muestren
cómo va quedando la reconstrucción, si yo me quedo con las primeras 2 componentes, yo me quedo después con las primeras 10 componentes, así, lo que debería pasar es que si ustedes plotean eso, hacen un show de eso, se va pareciendo cada vez más a, bueno, a la imagen que ustedes representaron usando PSA. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien. Después, visualizar, hacer un scatter, pues, una vez que ustedes tengan el PSA, tienen la primera componente y la segunda componente, y así sucesivamente. Entonces lo que ustedes pueden hacer es, en el espacio bidimensional, que está formado por la primera y la segunda componente, pueden visualizar, nada, eh, digamos, algunos ejemplos, o sea, parte de los datos, si quieren, ¿no? En ese espacio bidimensional para entender si se forman clústeres, por ejemplo, si hay clústeres que son visibles en ese tipo de datos. Digamos, lo que estamos haciendo acá básicamente es reducir la dimensión a un espacio que yo puedo visualizar y después de visualizarlo, hacer un scatter plot donde cada punto es uno de mis datos y la primera componente está dado por la primera componente principal, la componente I, está dada por la segunda componente principal, y las coordenadas están dadas simplemente por cuáles son los pesos de las 2 primeras coordenadas de componentes, perdón, para armar ese ejemplo. Bien, eso es por un lado. Y después, lo que les decimos es, ok, ahora vamos a aplicar k-means sobre los datos, pero no vamos a aplicar k-means sobre los datos enteros, sobre los datos en este espacio de dimensión 748, sino que vamos a aplicar k-means en los datos de este espacio bidimensional. O sea que ahora vamos a representar cada ejemplo con esos 2 numeritos y a eso le vamos a hacer k-means. ¿Está bien? No lo estoy poniendo acá, pero si ustedes quieren pintar de colores en el scatter plot que hicieron en el 5º paso, los puntitos de acuerdo a qué clúster le toca, mejor, aunque no lo puse, pero simplemente para ver si se emerge algún tipo de estructura de clúster. Perdón, estoy con la lluvia y almorcé tarde, estoy arruinado. Bueno, ahora, tenemos entonces, si hicimos ya el 6º paso, si hicimos el 6º paso ya, vamos a terminar habiendo hecho clustering sobre los datos. Entonces vamos a tener una etiqueta para cada uno de los datos. Por etiqueta me refiero a qué clúster fue a parar. O sea, algunos de los datos, digo, como estamos haciendo con k igual 2, va a haber 2 clústeres. Entonces algunos datos van a ir a parar al clúster que llamamos I0 y otros vamos a ir para el clúster que llamamos 1. Entonces, la pregunta que yo le estoy haciendo acá en el 6º paso es, sería bueno entender qué fue a parar al clúster 0 y al clúster 1. Y varias formas de hacer eso, que pueden tener más o menos trabajo. No, café de caloría no. No. Por favor, no. Bueno, decía, hay varias formas en las que se puede hacer esto. Usted tiene los 2 clases. Una es, por ejemplo, haciendo un histograma de cuáles de las 10 categorías de prendas está en cada uno de los clústeres. O sea, yo conozco las etiquetas, ¿verdad? Porque están. Entonces puedo agarrar y puedo decir, ok, dentro del clúster 0, digamos, cómo es la distribución, ¿no? de etiquetas. Tengo que se me fueron a parar mayoritariamente etiquetas tipo remera, tipo buzo, etc. Eso no lo puse yo, porque nada, tampoco quería complicarles mucho, pero lo que sí les pedimos que hagan es que se armen una idea de qué hay en cada clúster. O sea, ¿y cómo hacer eso? Sin ponerse a mirar, ¿no? ¿Qué etiquetas son más prevalentes en cada clúster? Bueno, una forma de hacerlo es ponerse a visualizar varios ejemplos que cayeron en cada uno de los clústeres. Si hacen eso, van a ver que muy probablemente que todas las cosas tipo remeras, pantalones y abrigos y camisas fueron a parar a un clúster, mientras que el otro clúster se quedó con zapatos, zapatillas, bolsas y ese tipo de cosas. No va a ser perfecto,
porque de vuelta, el clustering, como todo lo que vemos en la materia, puede cometer errores de clasificación o de detección, pero debería haber que en uno de los clusters predominen un tipo de prenda sobre el otro. Eso lo pueden hacer mirando siempre a vista que fue a parar a cada cluster. Entonces, cuando llegan a este punto del notebook, ustedes tienen ahora un conjunto de datos etiquetados, que antes podrían no haberlos tenido. O sea, los tenían porque este dataset está hecho justamente para, bueno, para que lo sepan, pero podrían no haberlos tenido. Ahora tienen etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas? Y lo que salió del clustering. O sea, ahora algunos ejemplos fueron a parar el cluster de 0, que podemos decir que fue el cluster de, no sé, de remeras, abrigos, etc. Y otros fueron a parar el cluster 1, que es el cluster de zapatillas, zapatos y bolsas. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, ustedes ya tienen todos los ingredientes necesarios para entregar un clasificador, porque tienen datos y etiquetas. Las etiquetas salieron de un algoritmo no supervisado, que es el K-means, pero eso no las vuelve necesariamente menos válidas. Entonces, lo que les pido es que ahora entreguen un modelo tipo KNN, con K igual 5, y ahora, usando todos los datos de entrenamiento, todas las features también, no únicamente las dos primeras. Eso va a hacer que el modelo funcione mejor. O sea, le pasan lo entregan con los 60.000, perdón, los 60.000 ejemplos del conjunto de entrenamiento con sus 748 dimensiones. Entonces, y lo entregan usando las etiquetas que encontraron en el paso anterior. Entonces, si hacen eso, ahora si viene un nuevo ejemplo, pueden decir a qué etiqueta va a tener, o sea, qué etiqueta hubiese tenido de hecho de haber participado en el clustering. Digo, por ejemplo, no sé, si de golpe tienen... Lo que va a pasar es que cada vez que aparezca algo que se parezca a un buzo o a una remera, va a ser muy, muy, muy alta la probabilidad, ¿no? de que eso termine en cuanto el clasificador supervisado yendo a recibir la etiqueta de buzo o remera. La pregunta que uno se puede querer hacer es, ok, nosotros, digamos, queremos básicamente ver que también funciona este clasificador, o sea, el octavo paso. Nosotros lo que vamos a querer hacer es decir, ok, supongamos que viene un ejemplo nuevo, este algoritmo KNN que yo entrené usando las etiquetas del caso Camins me dice, ok, vos estás en la clase 0 o en la clase 1. Entonces, para evaluar de alguna forma que también es esa predicción, hay que colapsar todas esas categorías, estas que están acá, entre 0 y 1, lo cual lo pueden hacer creando un nuevo vector que tenga, por ejemplo, si la componente, si cuando hicimos la visualización a manopla de la componente principal 1, vimos que aparecían cosas como pullover, pantalón, remera, camisa, entonces eso nos va a indicar probablemente que ese clúster está asociado a ese tipo de cosas. Entonces arman ese vector en blanco y digamos, en vez de poner 0, 1, 2, 3, nada, cuando cada vez que aparece camisa o pullover o cosas, ponen 0, que sería la etiqueta esperada, no del clasificador. Simplemente porque el clasificador de ustedes va a detectar entre dos clases nomás. De vuelta, probablemente una que contiene zapatos, bolsas y otra que contiene prendas más grandes de vestir. Entonces, si hacen eso, el octavo paso, ahora crean un nuevo vector de etiquetas que reemplaza a este de 10 posibilidades que tenían, únicamente con 2, que serían básicamente las cosas que más uno encuentra en cada uno de los dos clústeres. Y después, el último paso es simplemente agarrar el conjunto de evaluación, pasarlo por este KNN que yo entrené usando los datos de entrenamiento y las etiquetas que obtuve de Camins. Una vez que lo entrené, tengo mis predicciones. Y algo que es importante, no lo hagan, o sea, el conjunto de evaluación tiene 10.000 ejemplos. Empiecen haciéndolo con los primeros 1.000, simplemente porque recuerden que KNN es muy lento a la hora de asignar etiquetas nuevas a los datos. Entonces, si ponen 10.000, pueden ya tardar un buen rato y capaz no tienen ganas de esperar tanto. Pueden poner 1.000 y sacar entonces las predicciones de KNN
Y entonces ahora ustedes pueden hacer una matriz de confusión para evaluar la performance del clasificador. O sea, si el clasificador, nada, dentro de, ¿no? Les tiró que, no sé, que la etiqueta era 0, ¿ok? Y cuando ustedes miran acá qué es lo que había en ese ejemplo, la etiqueta era 2. Bueno, si estamos interpretando 0 como el clúster que tiene todas estas cosas, remeras, pullovers, etc., entonces eso está bien. Si no, no. Entonces, en resumen, eh, terminan construyendo la matriz de confusión del modelo. Simplemente para ver si este clasificador KNN, basado en las etiquetas que hicimos con clustering, puede más o menos diferenciar nuevos ejemplos o no. Esto sería lo que hay que hacer más o menos. ¿Quieren hacer alguna pregunta que no se haya entendido? Ok, bueno, nada, como siempre. Si después lo empiezan a hacer y algo no les sale, me preguntan. Acá Seba, antes de que empecemos la clase de hoy, tiró una interesante que yo lo había pensado, pero no lo quise poner para que el notebook no sea muy grande, que es lo siguiente, digamos. Esto no es la única forma de ponerle una etiqueta a nuevos ejemplos en relación a lo que dicen los clusters. ¿No? Hay otra forma distinta que es, bueno, cuando ustedes entrenan Camins, les crea un objeto, ¿no? Que tiene en algún lugar los centroides donde están los centroides de cada una de las categorías. Entonces, eso ustedes lo pueden aplicar a su objeto a datos nuevos, a datos que no fueron usados en la construcción del modelo de clustering. Entonces, esos datos nuevos, depende, esto es básicamente por cómo funciona el algoritmo Camins, depende de su distancia a, digamos, a cada uno de los centroides, eso determina en qué cluster va a ir a parar. Ahora, entonces, eso significa que yo puedo tomar ejemplos nuevos, ejemplos de conjunto de evaluación, y aplicarles ese método ese objeto de Python, digamos que tiene ya los centroides y demás, y ver a cuál, digamos, dónde está predicho que van a caer, si en el 0 o el 1. O sea que no es necesario en principio armar un algoritmo de clasificación supervisada para resolver ese problema. Simplemente puedo tirar los puntos de mi espacio y ver cerca de qué clúster, cuál es el clúster más cercano y poner esa etiqueta. Entonces, algo que yo pensaba pedirles que lo computen de las dos formas, pero pues me pareció largo. Y nada, que tenga ganas de comparar la matriz de confusión con el enfoque del clasificador eh, supervisado, entrenado usando las etiquetas, versus directamente, cuando viene un ejemplo nuevo, fijarme cerca de qué clúster, de qué centroide está más cerca y asignar esa etiqueta, que es de vuelta lo que hace Camins. Nada, pueden, si tienen ganas, pueden mirar cuál de las dos da mejor, si hay alguna que claramente da mejor. Exactamente, el método que dice Seba se llama Predict, y Predict, si vos le pasas ahora nuevos datos con las mismas dimensiones, lo que hace es, nada, en relación a la distancia de los centroides, tirarte cuál es la etiqueta predicha. Esto que estoy yo poniendo acá en Google Colab es distinto, ¿no? Yo entreno el clasificador con mis etiquetas que obtuve con el clustering, pero después ya está, es un clasificador como los que veíamos antes, es un clasificador supervisado. Nada, queda como ejercicio los que tengan ganas de chequear cuál de las dos da mejor, bienvenidos. Bueno, si no tienen más preguntillas de esto, nada, pregúntenos entonces, ya sea en el foro o cuando nos venimos más temprano, no está viniendo mucha gente a preguntar, lo cual no los estamos recriminando, ¿no? Al contrario, nos hace pensar que están entendiendo bien todo, pero bueno, si eso no llegase a ser el caso y tuviesen, sí, también lo dice Seba, porque Camins, de alguna forma, Camins ya hace algo parecido a KNN, ¿no? Porque los dos ponen una etiqueta basándose en la distancia a ejemplos viejos. O sea, Camis pone una etiqueta basándose en la distancia al centroide y KNN lo que hace es tomar cada ejemplos y pone la etiqueta
en base al voto. De hecho, hay una variante de KNN, no la vimos, pero está en Scikit-learn, se llama Centroid Learning, y lo que hace es, bueno, lo que hace Camis básicamente, le pone una etiqueta en base a la distancia centroide. Ergo, lo que hace Camis y lo que hace KNN podrían ser prácticamente lo mismo. Entonces, si alguno se copa y decide, bueno, usar una predicción de Camis para ver a dónde van a parar los datasets los datos que no estuvieron usados para entrenar el modelo, y compara eso con otro, digamos, con el resultado de entrenar otro modelo supervisado que no sea KNN, por ejemplo, no sé, Zapar Vector Machines o Random Forest, nada, podemos ver si eso supera o no a KNN, que de alguna forma lo esperable es que KNN de vuelta de algo muy parecido a Camins incorporando un punto nuevo. Bien. Bueno, esto en cuanto al TP. 3, y ahora mismo terminamos la clase de hoy, ya lo subo. Y después, como siempre, voy a subir la resolución una vez que ya haya pasado el 1 de junio. Bueno, ahora lo que faltaría hacer para avanzar con la materia es, acá tengo un cronograma muy pequeñito para ver dónde estamos parados y qué falta y demás. Para hacerse una idea de, no sé si ustedes consultan este cronograma cada tanto, pero bueno, yo lo armé para más o menos tener una idea de dónde estamos y cuánto falta. Entonces, este feriado casi lo perdemos, pero por suerte el Poder Ejecutivo recapacitó y volvió. No, este feriado no era el que casi perdemos, el 24 era, ¿no? Lo que estaba en disputa. El 25 es el 25, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos parados acá. Estamos parados en el 21 del 5. Esto que está en azul ya ocurrió. Lo que está arriba va a ocurrir en un ratito. Y después, las clases que vienen, fíjense, las dos, en realidad no solamente las dos, sino... sí, Daniel, te lo paso. Mira, aprovecho que te tengo acá en o vivo para pasártelo por el chat si lo perdiste. Vamos a poner comentarista y vamos a... Acá, comentarista. Comentador, y copiamos el enlace y ahí, listo, servita. Bueno, bien. Entonces, todo lo que tiene que ver ahora con la materia, que viene, no todo, pero en general, digamos, con... ¿te lo creí, Tomás? No. Bueno, eso te pasa por eso te pasa por estar parado en el lugar equivocado. No, lector no. Te podrías hasta convertir en propietario, pero serías propietario no de una vivienda, sino de un maravilloso World of War. Así es la vida. Bueno, entonces, lo que viene en la clase que viene básicamente es cómo darles herramientas a ustedes para obtener datos de Internet. Esa es en gran medida. O sea, la vez que viene vamos a usar APIs. Las APIs básicamente son interfaces entre aplicaciones y el programador. De hecho, eso es lo que significan en inglés. API es Application Programmer Interface o algo de ese estilo. Por ejemplo, no sé, si ustedes hoy charlábamos con Ari sobre Spotify, pero también pasa con YouTube, pasa con Google Maps, pasa con IMDb, pasa con básicamente la mayoría o muchas de las páginas web que ustedes interactúan. Esas páginas web tienen bases de datos detrás y formas de interactuar con esa base de datos a partir de lo que se llaman requests de APIs. Básicamente uno le manda un código, en código HTML embebido un cierto comando, ni siquiera HTML es directamente, ¿no? Como uno se comunica con la página web, con el mismo protocolo, y vuelve la información en algún formato tipo JSON u otros que vamos a ver en la clase correspondiente. Es como una forma de, no sé, si yo hay un video de YouTube, quiero ver cuántas vistas tuvo y qué sé yo, bueno, obviamente que un usuario va a la página del video, la abre y lo mira, pero eso
no es suficientemente estructurado para cuando uno hace un código, porque lo que uno quiere es bajarse esos numeritos para poder usarlos después. Y de hecho bajar un montón de esos numeritos, hacerlo muchas veces. Y eso, para eso sirve un API, básicamente, para sacar información de ese tipo de páginas web. A veces es simplemente sacar información y a veces uno le da información, se realiza algún tipo de cómputo y vuelve la información. ¿Está bien? Algo típico, por ejemplo, es, imagínense, que ustedes quieren obtener, por ejemplo, qué tiempo les llevaría caminar entre dos pares latitud-longitud que están en un lugar de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese tiempo es algo que de alguna forma Google Maps estima. O sea, si ustedes le ponen indicaciones, dos coordenadas, Google Maps le va a decir, no sé, 10 minutos, ¿no? O 5 minutos en auto, en bicicleta. Son tiempos que de alguna forma ellos estiman en base al tráfico, pero también ¿no? a las calles, a la geometría de las calles, a récords históricos, digamos. Nada, tienen su forma de hacerlo. Entonces ustedes le pasan esos dos pares, eso les devuelve una estructura donde va a haber un montón de información, en particular una va a ser el tiempo ese. Y entonces eso es básicamente un poco la lógica. Yo te doy algo, vos me devolvés otra cosa, que no es otra cosa, digamos, que automatizar el proceso de interfaz gráfica, ¿no? O sea, sacando la interfaz gráfica es lo mismo, también es el mismo tipo de interacción que ustedes como usuarios tienen con la aplicación, solo que está hecho de una forma mucho más transparente para el código y para usar, para bajar los datos. Bueno, eso es la primera página. Entonces, a mí me gusta pensar esto como la clase que vi. Hay dos clases, la del, la del 28 y la del primero. La del 28 por las buenas. Lo llamo por las buenas, básicamente es, ok, yo quiero tus datos, vos te armaste un API, civilizadamente voy, te pido, te hago un request, te doy lo que necesito, vos me lo devolvés, prometo no hacer más requests por día de los que vos me diste permiso, y si los hago me rechazarás, o te tendré que pagar alguna suma de dinero para que, eso es muy común, ¿no? Digo, estas cosas no siempre son gratis, o sea, si yo quiero hacer 100.000 requests por día a Google Maps, me va a costar plata, digamos, no si tengo que hacer menos, pero una cierta, bueno, nada, eso es por las buenas. En cambio, la clase del 1 de junio es lo que llamo por las malas. Por las malas es, alguien tiene una página web que te interesa, no tiene una API, vos no estás de humor para usar una API, no tenés ganas de pedirle permiso a nadie, estás fastidiado, fastidiada, sentís que el hecho de que la información esté en tu monitor de alguna forma ya te pertenece, así que lo que vas a hacer es la vas a robar. De una forma no, un poco, quizás no tan dramático como lo digo, pero no sé si la vas a robar, pero sí te la vas a llevar disimuladamente. Entonces, eso es básicamente el scrapeo de la página web. Es, ok, ahora quiero tu información, por las malas voy a hacer un robotito, algo que vaya recorriendo sistemáticamente todos los links, toda la estructura de tu página web, me voy a agarrar esa información y me la voy a bajar. No sé quién va a dar esta clase, pero espero que den algunas estrategias, por ejemplo. Creo que la van a dar Seba y Tommy, pero sí, digo, hay cosas que uno a veces hace pero porque, a ver, la gente sabe que otra gente se puede, claro, exactamente, las partículas idénticas. Bueno, la gente sabe, digamos, si vos tenés una página web más o menos interesante, sabés que hay gente que se la quiere chorear o que quiere bajar la información, ¿no? Digo, no es muy, yo les muestro un ejemplo. Eh, Ero, esta es una página web que esta es una historia que yo siempre tengo para contar, que es básicamente sobre sustancias alucinógenas, psicodélicos, drogas en general psicoactivas, y yo en alguno de mis papers hice un análisis de lo que la gente escribe. O sea, digo, a la gente le encanta drogarse, eso ya lo sabemos, pero además le encanta escribir sobre cómo fue cuando se drogaron. Eso es algo muy común. Desde la época de Aldous Huxley en Las Puertas de la Percepción, ¿no? Hablando ya de trip reports con alta calidad literaria, a lo que estos drogadictos escriben en esta página web, ¿no? Entonces, uno aprieta acá en alguno de estos links, y lo que tiene son experiencias, ¿ok? O sea, digo, gente que agarró, consumió en este caso mescalina, no solamente mescalina, por ejemplo, esta persona mezcló, el relato se llama Un fin de semana al borde del universo,
escrito por un tal Spartacus. Y esta persona consumió hongos psicodélicos, psilocibe cubensis, LSD, 12B, MDMA, DMT, ketamina, mescalina y cannabis. Entonces, bueno, uno abre esto y tiene el intento de la persona de verbalizar de alguna forma que tenés las dosis más o menos. Cada un fin de semana, un fin de semana tranca. Bueno, y la persona acá escribe con los tiempos, la persona es bastante ordenada, de hecho. Página web, básicamente diciendo que dan un montón de información útil para minimizar riesgos asociados al consumo. Eso quiere decir que, nada, hacen como un bien a la comunidad. Bueno, yo cuando me bajé esta página web, ellos no tienen una API. Es una típica situación en la cual hay una página web que no tiene una API, no tiene, digamos, vos no podés de forma, por las buenas no lo podés hacer esto. Entonces, yo me acuerdo que empecé a bajármela, empecé a bajarla tipo con un scrapeador, y lo que pasó es que me bañaron la IP. O sea, digamos, la gente se da cuenta de esto, ¿no? Digamos, si vos tenés a alguien, una dirección de IP que está sistemáticamente recorriendo tu página web y bajando uno por uno cada 100 milisegundos un reporte, bueno, no hay que pensar mucho. Esa persona es muy probablemente esa persona es muy probablemente no es una persona, ¿ok? Entonces, eh, bueno, eso fue lo que hice. Hay dos formas de combatir eso, espero que más los chicos lo cuenten. Una es directamente tener una VPN y cambiarte el IP, y otra es poner, lo que yo hacía era ponía un delay aleatorio, o sea, ponía, en vez de ser 100 milisegundos, ponía que lo haga a 2 segundos, o un poco más, 3 segundos. Y además le ponía un random, cosa que no era siempre al mismo tiempo. Entonces trataba como de imitar como una persona con mucho entusiasmo estaría bajando. No, no era Tor. En ese momento eh, pagué un poco de plata para tener una VPN común. Bueno, a ver si lo tengo acá. Déjame ver si tengo el mail enojado que ellos me mandaron cuando... Ah, estaba atrás. Acá será. Acá este. Enzo, we just saw your publication, bla, bla, bla. El mail ya tiene un título que da un poco de miedo. Your improper and disallowed use of Aero Experience Record. Bla, bla, bla. Bueno, básicamente se enojaron y bueno, nada, tuvimos una discusión. Yo fui a hablar con un abogado y lo que me dijo básicamente es que si está en internet, sí, son muchos. Si está en internet, y si ustedes lo pueden ver en su monitor, tengo etiquetas. Si ustedes lo pueden ver en su monitor, lo pueden bajar también. O sea, digo, el punto es que no hay, digamos, que ya hay bastante jurisprudencia al respecto. En distintos países, internet no es un país, así que depende de dónde está basado la página que vos te estás, entre comillas, bajando. Pero bueno, acá me atacó Fire. Pero bueno, nada, eso ya. O sea que todo esto básicamente para decirles dos cosas. Si ustedes quieren scrapear una página web y logran hacerlo en el sentido de que logran cambiando la IP o simulando tráfico normal, lo logran bajar, después nadie puede venir y decirles nada. O sea, básicamente, a menos que lo que hayan bajado ya haya tenido copyright. O sea, si ustedes bajan, no sé, libros, eso ya no debería estar online, ese es el punto. O sea, no hay nada que esté online, digo, porque uno podría decir, ok, te bajaste, no sé, bueno, podría estar online si pagaste, ¿no? Digo, podría decirme, me bajé las series de Netflix que estoy viendo y ahora las subí a mi página web y las regalo a la gente. Sí, ahora iba a llegar a eso, Tommy. Entonces, ahí sí hay un problema, ¿no? Porque ustedes de alguna forma contrataron un servicio y van a tener problemas. Siempre que ustedes digamos, que ustedes bajaron tenga copyright, nada, es problemático. Otra cosa que puede ser problemática, que eso no debería pasar en general, digo, digamos que no que ustedes accedan de alguna forma a información privada
y que la persona que puso eso en línea ya haya estado en falta, pero que ustedes automáticamente pasen a estar en falta también si ustedes bajan esa información y la usan. Sí. Nada, a eso me refiero a eso me refiero como, por ejemplo, no sé, si acá esta persona que tuvo el fin de semana de locura pone su nombre, Juancito López, DNI tanto, esta gente es tan animal como para publicarlo, esa información por favor ustedes no la deberían usar, aunque la pueden bajar. Eh, sí, están re locos. Eh, por supuesto que estas páginas tienen términos y demás, pero eso no siempre, digo, porque yo, o sea, acá, ¿no? Copyright. Ustedes ven acá y dice cuál es el copyright de esto. Ok. All reports are copyright Erowid and you agree not to download or analyze the report data without contacting. Pero, o sea, digamos, así no funciona, digamos. Vos no podés agarrar, digo, poner un copyright sin especificar exactamente para qué uso. O sea, esta gente no especifica para qué uso es el copyright. Digo, hay que ser más preciso cuando pones copyright. No puedes simplemente con una frase que diga no tenés permiso de bajar los datos y punto, prevenir que la gente los baje y los use. ¿Está bien? No funciona así. Y de hecho, nada, si ustedes se ponen a buscar un poco la jurisprudencia, digamos, en general en Internet, la información que vos ponés pública, en general, asumís que la gente la puede llegar a basar. Después, el uso que le da ya puede ser más delicado. O sea, en general, el salto grande es si vos vas a bajar este tipo de información, digamos, el salto cuantitativo, si vos lo usás con algún fin de lucro o no. O sea, si yo, por ejemplo, voy a agarrar estos datos y los voy a poner en una aplicación y con eso voy a usarla, no sé, para predecir si te va a pegar bien o no una droga, por inventar algo. Bueno, ahí, y, digamos, si eso es un fin comercial, bueno, ahí es otra cosa, ¿está bien? En general, para fines académicos, que eso es lo que yo me vengo refiriendo todo el tiempo, que no lo aclaré, para fines académicos, la jurisprudencia dice que no deberían, digamos, no deberían impedirte usar los datos. Si tenés en cuenta, ¿no? Desde luego, las precauciones usuales de nada, ¿cómo es? De anonimización y demás. Lo mismo pasa con Twitter, lo mismo pasa con Facebook, o sea, si vos, digamos, en general querés hacer un paper sobre Twitter, sobre la dinámica en Twitter, sobre lo que la gente escribe en Twitter, o sea, de vuelta, no señalando nombres de personas individuales, sino examinando el contenido en general de lo que se tuitea, ese tipo de cosas se pueden hacer académicamente. Ahora, si vos te armás una aplicación que toma datos de Twitter para venderle a la gente algo, o etcétera, típicamente ahí vas a tener problemas con Twitter. ¿Está bien? Esa es básicamente como la frontera. Esta gente lo que quiere es figurar en absolutamente todos los papers que la gente publica usando los datos de su página web. ¿Está bien? Que es como que toda la gente que ha hecho papers con Facebook haya tenido que poner a Mark Zuckerberg, autor, en la lista. O sea, básicamente a ese nivel de ridículo llegan estas personas. Bueno, nada, me desahogué. Gracias por escucharme. Bueno, eso viene en la clase que viene. Por las buenas y por las malas. Un segundo que quiero. Ahí está, no me da vuelta. Bueno, perfecto. Y después, lo que sigue en la materia, o sea, todo esto básicamente es para darles herramientas para el TP final, ahora hablamos de eso, pero lo que sigue básicamente es, ok, ahora me bajé estos reportes, logré vulnerar, soy Carlín Calvo en el hacker, logré vulnerar el sistema de Airfire y Arrowhead, tengo mis datos, mis reportes, tengo lo que esta persona, todas las drogas que esta persona consumió este fin de semana, bueno, lo que sea, quiero usarlo ahora para algún tipo de análisis. Bueno, es intuitivo que el texto así como está no sirve, hay que pasarlo de alguna forma a una representación numérica. Hay que limpiarlo, hay que de alguna forma encargarse de que el texto esté en un formato utilizable, entonces eso es lo que viene en las dos clases. Esto va a estar bueno para los que tengan algún TP, digamos, no todos van a tener un TP obviamente, que analice texto, digamos, pueden analizar datos numéricos perfectamente, pero para los que tengan ganas de hacer eso, desde esta clase hasta la clase del 15 de junio, claro, sí. Bueno, LSA es amida de ácido lisérgico. Eh, es una droga emparentada con LSD. Pero LDA y eso ya no.
bueno, nada, cómo extraer información y resumir de lo que hablan documentos. Y después, en la última clase que vamos a dar nosotros, vamos a tener nada, otros tipos de datos. Creo que acá, no sé si la Tommy, que tenía ganas de contar datos de geolocalización, por ejemplo, cómo interactuar con Google Maps, Google Earth, ese tipo de cosas. O sea, digamos, cómo sacar información si yo te doy una latitud y una longitud, por ejemplo, o nada. Eh, cómo representar quizás también, o sea, cómo chequear, no sé, digo, ya acá me estoy adelantando porque no, digo, no sé qué van a contar, pero cómo chequear si un par latitud longitud está dentro de un territorio, por ejemplo. Yo estuve haciendo mucho este laburo el año pasado porque laburamos con celulares para el tema de predecir el tema de la evolución del COVID el año pasado. Eh, porque este año ya no hay mucho más que predecir, no es un desastre. No se volvió un tema demasiado fino, lamentablemente. Ahora simplemente hay que ver cómo pararlo. Pero el año pasado era como todavía más un misterio. Y nada, trabajé parte del año usando datos de telefonía celular para entender cómo la movilidad tenía o no que ver con la propagación de la enfermedad. Y después vienen dos clases de integración, que en esta clase de integración básicamente lo que yo ya le pedí es a gente, a egresados y egresadas del departamento, ya sea de física o de computación o de matemática, que estén trabajando en empresas, que nos vengan a contar qué hacen. O bien gente que conozco, capaz un poco más académica. eh, sí, claro, lo educate te referís al rastreo, sí, un poco con esa idea, pero bueno, un poco más mezclado con modelos también. Sí, la verdad es que funcionó más o menos bien, pero hasta ahí, hasta cierto momento y después se rompió. Eh, bueno, nada, gente que venga o gente capaz un poco un ámbito académico que quiera contar cosas que no llegamos a dar, por ejemplo. Sí, los oradores tenemos, por ahora tenemos a Facu Carrillo del DC. Facu tiene una startup que se llama Sigmint, que sí, biólogos vamos a buscar también, Gustavo. Si tienen sugerencias, dicho sea de paso, me las pueden mandar. Nada, Facu nos va a contar un poco del análisis del lenguaje. Después le pedí a Manuela Gabriel, que es una ex doctoranda del DF, que está laburando en Globant, en Life Sciences, haciendo cosas para Apple, para wearables, no sé, ese tipo de datos. Después invité a un becario de mi lado, Fede Samberland, capaz lo conocen, que es una persona muy entusiasta de todo. Me acuerdo que un día yo llegué al labo y lo que estaba haciendo Fede era, hay un juego que es como vos tenés que, es como si fuera un juego de estrategia, que vos tenés que básicamente armar como un imperio dealer, ¿no? Vos tenés es esos juegos tipo con estética vieja, tipo 8 bits, entonces vos tenés que ver, bueno, qué vas a vender, cómo escapar de la policía, bueno, ese tipo de juego de estrategia. Muy típico de algo que jugaría Fede. Pero lo interesante del caso es que Fede no lo estaba jugando, el juego estaba jugando solo. O sea, Fede, en una actitud típica suya, en vez de hacer su tesis de doctorado, se estuvo dedicando 3 semanas a programar con Reinforcement Learning cómo hacer para que una computadora juegue a un videojuego por sí misma. Y bueno, dado que aprendió todo eso, le dije, che, ¿no tenés ganas de contar Reinforcement Learning en la materia de labo de datos? Y como él siempre está contento y siempre quiere hacer las cosas, dijo que sí. Así que puede ser que tengamos una clase de, ¿se acuerdan de ese último cuadrante que siempre en sus diapos Seba y Ari tapaban? Bueno, nada, vamos a ver a Fede batear algunos cuadrangulares. Eh, Después no tengo más. Tenía algunas, creo que no tengo más. Tengo ahí una lista, pero si ustedes quieren, digamos, pueden o bien proponer nombres, me mandan un mail con un nombre y yo contacto, o si ustedes lo contactan mejor, o bien me pueden decir un tema en particular. Por ejemplo, alguien dijo biólogos, me suena mucho Rodrigo Lugones. ¿No laburaba con Pablo Minini? Bueno, Gabo, lo que tiene Gabo es que es como muy académico, no es que está buenísimo lo que cuenta Gabo, pero bueno, digamos, la onda sería alguien que cuente una clase un poco más de algo orientado a aplicaciones por fuera de la academia.
Igual, nada, si muchos me dicen Gabo, voy a Gabo y le pido. Ok, no, a Rodrigo no lo conozco. Sí sabía que hacía algo de fluidos, me suena. Y Adrián Roldberg tampoco. Si quieren, mándenme mails y yo les digo, bueno, alguien del ICE puede ser. Tenemos que ver bien quién. Así que nada. Bueno, ya me están llenando de propuestas, así que es bueno. Mándenme, canalicémoslas con otros formatos y ya quedan registradas. Voy a armar voy a armar un Google Forms si tienen ganas. Yo no me opongo a siempre organizar las cosas mejor. Un Google Forms donde ustedes pueden, tipo, anónimamente, inclusive si tienen, proponer nombres. Y tratamos de llenar estos 2 días con clases más o menos cortas. Y lo bueno de esto es que les da tiempo a ustedes mientras pueden preparar el TP final, nada, de no perder como no la rutina de conectarnos a la materia y demás, pero al mismo tiempo no les damos contenidos nuevos ni TPs nuevos, cosas que ustedes se puedan enfocar en el TP final. Y finalmente tenemos, ya para terminar la materia, 3 clases con presentaciones orales del TP final. Y ahora vamos al tema del TP final. La idea del TP final, ya para ir terminando, es que ustedes, primero que formen un grupo con 3 personas. Ya varios me mandaron mails con el grupo, yo les pongo recibido, y, y a medida que vayan teniendo una idea, aunque sea un título, una oración o algo que me quieran mandar sobre lo que piensan hacer, me lo mandan también y yo lo voy como compaginando todo. La idea es que los que no me mandaron todavía el grupo lo vayan pensando. Si alguien no tiene grupo, nada, eh, digamos, vemos cómo asignarlos o hacemos un proceso estocástico para asignarlos, pero digamos, en principio, eh, nada, eh, de vuelta. Les dejo un poco más de tiempo, pero estaría bueno ya que por estas fechas me vayan pasando al grupo. El motivo de los grupos es, obviamente está bueno trabajar en grupo por un tema de socialización y de trabajar en equipo y demás, y después la realidad es que son suficientes como para que sea prohibitivo para nosotros corregir un TP por cada uno de ustedes, sería como mucho. Entonces, la idea de los grupos también es un poco, es reducción de la dimensionalidad, ¿no? O sea, o clustering, depende de cómo lo quieran ver. Eh, con K es igual a N sobre 3. Bueno, el tema de los TPs, la forma de presentarlos va a ser con un notebook o si por algún motivo no es viable hacerlo con un notebook, pueden escribir 2 o 3 páginas en un Google Docs con las figuras más relevantes, etcétera. Pero no, digamos, el objetivo no es tanto, o sea, no. Vamos a usárselos un poco más fácil, porque creo que ya tienen mucho trabajo. Vamos a dispensar por completo el tema del notebook y vamos a dispensar por completo el tema de un informe escrito y lo que ustedes, digamos, y lo que vamos a evaluar es la charla. O sea, digamos, vamos a hacer de cuenta que estamos nada, en una reunión de trabajo en la cual ustedes tuvieron una asignación que fue investigar tal cosa y ahora vuelven y nos la cuentan dentro de los tiempos acotados, razonables, claro. Una presentación de 15 minutos, o sea, resumida bien al grano. Si son 15 minutos, pueden gastar 5 minutos contando la pregunta, el problema, 10 minutos contando lo que hicieron y ya está. ¿Qué es Power BI? No sé qué es, pero Business Intelligence, pero viste, es un Origin, pero mucho mejor, porque podés ir bueno, cambiándole las cosas. pueden usar lo que quieran, no es Sirve necesario. para hacer presentaciones. Sí, a ver, de hecho ni siquiera es necesario, o sea, vamos a abrir el juego, digamos, ni siquiera es necesario que lo hagan en Python, porque Python no es lo que evaluamos tampoco en la materia. O sea, lo importante es que sea una pregunta que haya que responderla con datos. Entonces, ustedes hacen lo mejor posible para responderla usando lo que vieron en la materia y después nos lo cuentan a todos. Y bueno, nada, esa es la idea. Lautaro pregunta si tenemos dudas, ¿habrá algún Zoom? Sí, o sea, a ver, primero, nosotros estamos conectándonos media hora antes todas las clases, así que si te conectas 4:30, eso ya cuenta como un Zoom en el cual puedes hablar conmigo. Y después, si llega a hacer falta una clase adicional, porque mucha gente tiene dudas, que yo la ponemos. No hay drama, digamos. Y por supuesto, siempre pueden usar el foro, o sea, digamos. eh,
El objetivo es que las interacciones conmigo y con los chicos no sean el limitante para que no puedan avanzar con el proyecto. Siempre que quieran preguntarnos, eh, lo que sea, lo hacen. Y de vuelta, se conectan 4:30 y si 4:30 no alcanzan, nos conectamos a las 4, no hay problema. Bueno, ¿qué clase? Claro, lo que es muy importante, como dice Seba, es definir bien la pregunta. Y una vez que definen la pregunta, ahí es donde automáticamente, bueno, no automáticamente, pero después de un poco de trabajo, empieza a ser claro si eso es viable o no. Digo, porque hay cosas, hay tipos de datos que capaz se pueden conseguir o que es razonable en el tiempo que tenemos, que es básicamente eh, casi 2 meses hacerlo, y otras no tanto. Entonces, por ejemplo, no sé, algo que puede ser viable, que es la clase de cosas que de hecho en algún momento Sebas hizo con su doctorado. Por ejemplo, supónganse que quieren decir, no sé, mi objetivo es evaluar de qué habla la gente a lo largo del día, antes y después de las medidas del presidente, porque me interesa saber cómo distintos medios, el medio opositor, Página 12, Clarín, representan información. Entonces lo que quiero hacer es ver el tipo de palabras que usan, ver el tipo de tópicos de los que hablan, ver si uno le da más bola a un tópico que el otro, o estudiar, por ejemplo, no sé, ese tipo de cosas. Bueno, eso es algo que suena re razonable. O sea, eso involucra scrapear diarios o bajarse noticias de los diarios y hacer un análisis de texto, digamos. Eso, digamos, si ustedes lo formulan bien, es algo que se puede hacer. O bien, no sé, ustedes vienen y dicen, no sé, con unos amigos, esto es real, con unos amigos, con un amigo que vive en La Plata me dijo que las diagonales de La Plata hacen que sea mucho más eficiente caminar por la ciudad. Y entonces otro amigo se puso a pensar y me dijo, bueno, hay ciudades que son más o menos caminables que otras. La Plata es muy caminable y Buenos Aires es muy poco caminable, por ejemplo, o las ciudades yanquis que tienen manzanas muy, muy grandes. ¿Son menos caminables? Bueno, ¿qué quiere decir caminable? Bueno, caminable puede ser, por ejemplo, la distancia recorrida en cuadras comparada con la distancia euclídea entre los puntos de la ciudad. O sea, la distancia euclídea es la distancia del camino más corto, entre A y B. Mientras que esa no es la distancia que vos recorres cuando caminás, porque vos tenés que recorrerlo por las calles. Entonces, si las calles tienen más atajos o son más eficientes de alguna forma, esas dos distancias se parecen más. Mientras que si no, no. Entonces, vos lo que podés hacer es un histograma de tomar muchos puntos al azar, o una grilla de puntos sobre una ciudad, bueno, ya con los puntos solos puedes calcular la distancia geodésica entre los puntos, y después puedes calcular con Google Maps, usando el API, la distancia en cuadras, en metros, digamos, caminados o recorridos, la distancia Manhattan exactamente, y restarlas. Y siempre la distancia Manhattan debería dar siempre mayor, y de hecho da mayor que la distancia geodésica. Y finalmente hacer un histograma con eso y comparar las formas de histograma para distintas ciudades. Yo hice esa cuenta en su momento y digo que La Plata es mucho más caminable en ese sentido que Buenos Aires. Bueno, ahí tienen un TP, por ejemplo. Eso usa un montón de cosas en la materia. O bien, no sé, un predictor de qué película va a ganar el Oscar en base a información sobre qué premios anteriores ganó, digamos, ¿no? Una especie de clasificador. Bueno, mil cosas, digamos, son respondibles. Hay cosas que capaz no son. Por ejemplo, si alguien me dice, no sé, quiero detectar expresiones faciales en películas y ver cómo cambia el grado de expresividad a lo largo de la historia del cine, yo le voy a decir, ese proyecto es posible, pero no es plausible, porque para eso vas a necesitar hacer cosas de deep learning para reconocer caras, vas a necesitar una GPU bastante importante, vas a necesitar bajar un montón de películas que, digo, no es obvio que uno las pueda bajar sin pagar. Entonces, ese proyecto ya, digamos, se vuelve más complicado. Ahora, alguien podría agarrar y decir, ok, pero tengo ganas de hacer algo con visión, ¿no? Con imágenes. Bueno, un proyecto interesante, por ejemplo, es bajarse cuadros, si hace falta scrapear, en su momento scrapeé una base de datos con básicamente la mayor cantidad de cuadros de la historia, ¿no? De las artes finas, cuadros me refiero a cuadros, ¿no? De los que pintan Van Gogh y esa gente, y estudiar Wikiart, exactamente. Seba, vos creo que vos lo habías bajado después, porque yo en su momento lo había bajado y lo perdí. Exacto, bueno, ahí está bueno, ahí puedes estudiar cosas como la distribución de colores, la distribución de texturas, eh, la dimensión fractal para las imágenes, lo que quieras. Clasificar a partir de indicadores a qué año hacer un regresor.
para partir de información predecir de qué año es un cuadro. Bueno, se entiende un poco, ¿no? El tipo de proyectos que yo estoy mencionando, eso se puede hacer. Claro, sí, esa base de datos está buena, habría que hacer algo. Yo en su momento había hecho algo. Lo que había hecho, ¿sabes qué era? Había agarrado y había caracterizado los cuadros con medidas, tipo, no me acuerdo ahora, pero eran varias, que tenían que ver con el uso de, nada, de colores, las frecuencias espaciales de la imagen, etc. Entonces, lo que había hecho era había calculado año a año en bines la varianza de esas cantidades, la variabilidad. O sea, si en un año eso es grande, significa que los cuadros son como más heterogéneos. Y he ploteado eso a lo largo del tiempo. Lo que me había dado era algo interesante, que es que aparentemente yo no sé de historia del arte mucho, pero en la historia del arte hay como periodos, ¿no? Tenés el romanticismo, el renacimiento, el barroco, qué sé yo, y más o menos se entiende en qué momento empezaron a surgir esos periodos. Entonces, pues lo que tenés es que al comienzo del periodo histórico la variabilidad es muy baja, porque la gente está más o menos todos haciendo algo parecido. A medida que pasa el tiempo, eso empieza a aumentar, y cuando llega el siguiente gran periodo histórico vuelve a decaer. Es como que tenés que la gente va explorando distintos tipos de cuadros o nada, de formas de expresarse, y cuando de golpe surge la nueva forma, la nueva gran moda, por llamarlo de alguna forma, de golpe todos empiezan a hacer algo más parecido entre sí. Bueno, ese es otro ejemplo. Datos de deportes, fútbol, tenis, nada, eh, digamos, ahí por supuesto se puede complicar, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo que sería divertido hacer, de hecho, tengo un amigo que lo hace, es una persona que capaz puede invitar a, a dar una charla, que es Bruno Dañino, que Bruno es egresado del DF, y él armó una empresa que se llama Métrica, a ver si la tengo acá. Uh, esperen que estoy por algún motivo escribiendo con... No, no quiero esto. Acá. Bueno, Métrica es la empresa de Bruno, que lo que hace es grabas, si vos tenés videos de un partido de fútbol, lo que fuese, tienen como un sistema, medio como que te transforman en el FIFA, digamos, te reconoce a los jugadores, te sacan estadísticas de los pases, te arman como, ¿no? Nada, toda la, toda la movida de hacer como la analítica del partido. ¿Dónde estuvo la frecuencia, con mayor frecuencia cada jugador? ¿Dónde estuvo cuando se equivocó con los pases? ¿Desde dónde patearon? Bueno, absolutamente todo. Y después eso es lo que usan los directores técnicos para ayudarse, ¿no? De hecho, tenían clientes bastante zarpados. Llegaron a tener al Barcelona de cliente, y tienen ahora, en este momento, varios equipos de ligas más o menos razonablemente importantes. O sea que les va bien, está buenísimo, y Bruno es un egresado del DF. Bueno, este tipo de cosas no lo puede, digo, excede por lejos. Todo lo que tiene que ver con análisis de video de alguna forma u otra va a exceder por lejos el tipo de análisis ¿no? que nosotros podemos hacer, pero no importa, digamos, lo menciono. ¿Qué más? Eh, bueno, no sé, las cosas de clustering, digamos, agrupar cosas que ustedes, nada, o mismo ustedes digo, ustedes crear los datos, por ejemplo, no sé, si ustedes, no sé, por ejemplo, tienen alguna hipótesis, por inventar algo, ¿no? Entre la personalidad de la gente y cierto tipo de comportamiento, bueno, pueden ustedes ponerse a adquirir esos datos, hacer un test de personalidad y preguntar otras cosas y ver cómo se relacionan entre sí. Eh, digamos, ustedes pueden diseñar sus experimentos y hacerlos. Puede ser que ustedes tengan, si alguien tiene, porque alguien ya hubo preguntas de ese estilo, ¿no? Gente que viene ya con problemas en la materia. Problemas, ¿no? No es que ellos tienen problemas, sino que, se entiende lo que digo, no vienen con problemas a resolver, objetivamente hablando, no es un consultorio psicoanalítico, sino la clase de problemas que resolvés en una materia. Bueno, eso está bien también, digo, si vos decís, ok, no sé, tengo que analizar esta imagen, este microscopio para mi tesis, y se me ocurrió usar, no sé, Cummins para, bueno, listo, perfecto. O sea, es un TP perfectamente válido. Eh,
Así que sí, eso ya es un sesgo importante. Bueno, entonces creo que se entiende más o menos cuál es la idea. O sea, piensen algo que les entusiasme. Muchas veces en la clase de proyectos a veces surge justamente como una discusión con conocidos, amigos, familiares. Uno dice A, el otro dice B, y de golpe se dan cuenta de que en realidad si es A o si es B es un problema de analizar datos, o sea que no es una opinión, solo que uno podría en principio evaluar. Entonces, ese tipo de problemas surgen naturalmente y uno, digamos, si uno puede, bueno, puede ir en esa dirección. Cosas que les generen inquietud a cada uno de ustedes, o bien, es más humilde que nunca terminé de identificar generaciones de jugadores en la selección argentina. ¿Cómo generaciones de jugadores? Tipo, si la Bruja Verón sigue jugando o algo así. No, Batistuta Ortega, sí. Batistuta, más vale. Batistuta, claro. Batistuta O y sea, Crespo era perdón, problemático, porque no los quería poner claro, juntos la, siempre. la pregunta era, por ejemplo, cuando el último mundial que hizo se terminó una generación en la selección de Messi o Di María, Agüero, como que muchos jugadores ya se retiraban. La pregunta era, ¿qué es una generación? ¿Cómo identificamos a partir de Ah, cuántos partidos juegan en, o sea, con la base de datos de quién jugó con quién y claro. eso que me identifique los grupos de cuál era como la masa Ah, está de... bueno. Está bueno eh, porque diría, si vos armás una matriz, ¿no? De N por N, y pones cada fila, cada jugador, ¿no? Y la pintada, y ahí deberían verse los clusters de generación. Está bueno ese enfoque. claro, una matriz de, por ejemplo, de concurrencia de quién jugó en la Copa América del 97, quién jugó el Mundial 98, Puedes y levantar a la partir de apuesta y poner qué, quién jugó contra quién, armar una red, ¿no? Como bipartita, y decir ahora Batistuta y, no sé, este, y, y Ronaldo, por ejemplo, están en esta misma generación. Ronaldo el gordo, ¿no? El de verdad, no el nuevo. nada, Eh, era una pavada, pero era un no, ejemplo pero eso es un TP buenísimo. O sea, de, sería aprendizaje no supervisado, ¿sí? Identificar claro, comunas de jugadores. sí. Después hay otra cosa que es cierta, que es que capaz no se les ocurre una pregunta copada, pero igual quieren ver qué onda un dataset. Y eso también está bueno si lo hacen bien. O sea, digo, capaz no tiene una pregunta tan clara, capaz lo que quieren hacer es explorar el conjunto de datos. O sea, hacer como una estadística descriptiva de alguna forma. Y bueno, eso también está bien, sobre todo si da algo informativo. Sí, por supuesto, elaborar datos. De hecho, cuando estábamos hoy en la previa de consultas, creo que no sé si Ari o Seba mencionaron que hay una base de datos de toses que está adquiriendo el gobierno, que la gente que tiene diagnóstico de COVID o no, le piden que tosa y lo grabe. Y creo que la idea es básicamente detectar presencia de COVID a partir de la tos. Si tienen ganas de laburar con audio, por ejemplo, y tienen un problema interesante. Nosotros no vamos a ver cosas específicas de laburar con audio. Cuando uno labura con audio, eh, pasa por un proceso similar a cuando vos laburas con texto, con imágenes, que es lo que se llama featurization. O sea, básicamente lo que haces es sacas numeritos, sacas cosas de timbre, de las frecuencias. Digo, hay librerías que te lo hacen, básicamente. Que tenga ganas de meterse con eso, bienvenido es. O sea, si tu curiosidad te lleva para el lado ya sea del COVID o de analizar audio, bienvenido. Después, hace no mucho, me escribió alguien del gobierno de la ciudad y me pasó una base de datos del gobierno de la ciudad que hay muchas cosas distintas cosas, eh, que se las voy a pasar a ustedes para que la miren también. Ellos, de hecho, la típica del gobierno es armar hackatones, donde después dan premios con problemas, bueno, nada. Ese tipo de datos. No sé exactamente qué tienen, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Después pueden hacer cosas más o menos creativas. Yo les voy a contar una historia. No sé, capaz ustedes son muy jóvenes. Sí, es ese mismo que pasó Gustavo. Eh, Capaz ustedes son muy jóvenes, pero en una época no era tan fácil usar Windows y entrar a páginas web indiscriminadamente porque si uno apretaba en un lugar incorrecto, básicamente se te instalaba un programa. Era muy común que tu computadora estuviese llena de programas instalados que llamaban toolbars, nada, cosas que te llenaban en el Explorer, porque era el que uno usaba en esa época, de porquerías.
Y después encima te sacaban la dirección de mail y te mandaban spam. Bueno, cuando yo me acuerdo que tuve un jefe, un vietnamita, en una época, que el tipo antes de laburar donde yo estaba había laburado para Chaos of Tonic. Había laburado para Norton, donde en Norton lo que hacía el tipo era básicamente detectar, laburaba en la sección de detección de malware. En particular, parte del laburo del tipo era detectar, clasificar spam, o sea, hacer filtros de spam entre las cosas. Entonces me acuerdo que el tipo, cuando me contó la historia de cómo hicieron en Norton, uno de los primeros detectores de spam bastante buenos, eh, lo que hicieron fue básicamente crear, tipo, no sé, ponerle 10.000 cuentas de mail y logueados con esas cuentas de mail y con bots, entrar y ponerlas en los sitios más turbios de Internet. O sea, crearon, ¿entendés? Como fueron a crear un montón de señuelos y después fueron a las páginas más guarras, más turbias que te puedes imaginar y pusieron el mail. Cosa que uno generalmente no haría nunca, ¿no? Porque ahí es donde te llenan de mail. Entonces, con eso, básicamente, a la semana tenían tipo 1.000.000 de mails de spam. O sea, básicamente lo que hicieron fue, los provocaron, ellos mandaron el mail de spam, y luego generaron su base de datos de spam, entrenaron el clasificador y listo. Y eso, exactamente. Bueno, digo, eso te muestra que en realidad, ¿no? Como la adquisición de datos también está un poco limitada por la creatividad y nada, por lo que ustedes tengan ganas de hacer. Bien. Lo que voy a hacer, yo es, les voy a ir poniendo, no sé si hoy, pero a partir ya de este fin o demás, les voy a poner páginas web. O sea, voy a crear una sección en la página de la materia, la de recursos, donde voy a ir poniendo páginas con datos que me parecen interesantes, para los que todavía no hayan pensado qué quieren hacer, que los exploren y demás. Y capaz pongo algunas páginas de cursos que ya hubo en el pasado, no acá, pero en otras universidades de ciencia de datos, con ejemplos de TP finales que pueden ser divertidos. Otra página web que está buena, en general, para datos, es Kaggle. Kaggle es, acá se menciona básicamente, es como una página web de competencias de Machine Learning. Pero está buena porque tenés muchas veces los datasets disponibles. Los puedes buscar, no sé, predicción de ataque cardíaco, predicción de ACVs. Había una muy divertida, sí tienen cursos, había una divertida que era con datos de banderas, tipo los colores y demás, predecir en qué continente estaba la bandera y el tipo de gobierno que tenían, si era comunista, si era un gobierno socialista, capitalista, liberal, etc. Bueno, acá está repleto de este tipo de cosas. Nada. Do we still need chimps? Completamente, señor. Lo necesitamos urgentemente. Yo al menos necesito. Bueno, ¿qué más? Fede, el que les mencioné hace no mucho, estaba bajando recetas para sacar los ingredientes, hacer una matriz de concurrencia de ingredientes en recetas. Y con eso uno puede básicamente fijarse qué tipo de ingredientes parean o qué tipo de gustos parean y predecir nuevos pareos de gustos que tendrían sentido en la base de datos, pero la gente no los exploró todavía. Como una especie de predictor de nuevas combinaciones en recetas. Eso también es divertido. Bueno, no sé, estoy tirando ideas que se me van ocurriendo, digamos, pero pueden grabarse ustedes, por ejemplo. Pueden agarrar y decir, bueno, la realidad es que estoy preocupado por mi salud, entonces de acá a 1 mes y medio voy a todos los días tomarme la presión arterial, la temperatura, varias veces al día, voy a ver cuánto camino, voy a ver cuántas calorías consumo, generar datos en base a ustedes mismos y analizarlos, puede ser divertido también. O sea, digo, no tienen por qué pensar que todo tiene que ser súper sofisticado, puede ser, nada, medir tiempos de reacción, hacer experimentos, nada, de distintos tipos, ver, no sé, sueños, por ejemplo, pueden con un grupo de amigos grabar o anotar lo que sueñan y ver si eso tiene algún tipo de relación con lo que vieron durante el día, y si como sistemáticamente, para ese tipo de experimentos capaz hace falta más datos, pero si juntan varias personas que lo quieren hacer, puede estar bueno. Pueden hacer un meta estudio, claro, pueden hacer un meta
un metaproyecto, que es estudiar el chat de la materia, por ejemplo, ver quién habla más, ver si la persona que más habla le fue mejor, peor. Pues, bueno, nada. Yo había tirado en una, como sacar features del código que ustedes me mandaron y predecir en la UC que el código iba a, o sea, que si el código lo ejecuto, ¿qué AUC me va a dar? ¿No? Como tener un predictor, pero no mirando el código, sino mirando cosas en el código. Por ejemplo, la cantidad de palabras del código, la cantidad de bucles del código, la cantidad de listas del código, por ejemplo, todo eso, la cantidad de comentarios del código. Eso puede llegar a ser un predictor si la uso es bueno o malo, bueno, no sé, no tengo idea. Sí, las notas de ustedes bueno, las notas Enzo, sí. una pregunta. Yo había tirado un poco lo de COVID. Laburar un poco con los datos de CISA. No llegué a meterme del todo. No sé si alguno de ustedes tiene idea. ¿Es muy pesado o son digeribles? Esto de Digo, acá. para consumo, claro, CISA o Word in Data. Lo que pensábamos con los chicos es tan poco abierto, pero yo pensaba tratar de diferenciar lo que te dicen que hay de casos respecto a cuándo en realidad son esos casos o algo así. Y estuve hablando con gente de medicina qué criterios deberían tenerse en cuenta para eso, para ponerlo, no sé si es viable o no, como proyecto. Sí, o sea, suena razonable, es simplemente un tema de ver si puedes acceder a los datos, digamos, si los datos son accesibles, o sea, digo, pesados tipo de datos no son, en general son planillas o series de tiempo inclusive. Simplemente un tema de, yo no interactué con esto nunca, entonces no sé qué tan accesibles son los datos, pero si lo son, bienvenido. Yo ayer descargué datos del Ministerio de Salud de Nación de casos diarios por departamento. Tienen los datos desde junio del año pasado, que creo que es cuando habrán homologado la carga de datos. Y ese archivo pesa como 2,5 GB, que es un poco pesado para alguna RAM medio anticuada. ¿Pero qué tiene ese Pero, archivo? ¿cómo? ¿Qué tiene en ese archivo, digamos? Ese archivo tiene, o sea, cada registro es una persona que da, y acá está el tema de por qué es tan grande, esa persona puede dar positivo o negativo. O sea, es un registro de todas las personas que se testearon por departamento. Departamento es tipo, municipios de la Cava, pero también de provincia y etcétera. De otras provincias. Ajá. Y entiendo que hay fecha de cuándo empezó a tener síntomas, fecha de nacimiento, si tiene comorbilidades, también hay una columna de fallecimiento. Lo que quiero decir es que depende con qué es lo que vayan a trabajar, hay un filtro a priori que es si da negativo de COVID, por ejemplo. Claro. Y ya te tirás todos los que dieron negativo, los tirás y eso te reduce la cantidad de datos bastante. Creo que si pones ahí filtro COVID a la izquierda, ahí vas a ver el que estoy diciendo. Eso parece más cosas de vacunas. Bueno. Ahí estaba, fíjate. Lo voy a ver, ¿dónde? COVID, casos registrados en la República Argentina. ¿Abajo? Ese. Acá. Y si pones consultar, te dice cómo es cada columna. Está muy bien hecho esto. Está claro. Bueno, esto, digamos, esto lo pueden pensar si algo que haga que les interese, por supuesto, sin duda. Pueden también estudiar no solamente esto, sino mezclar bases de datos, por ejemplo, qué relación hay esto entre, no sé, qué relación hay entre los contagios y la densidad de la población, o el clima, o lo que fuese. Bien. No, y la data georreferenciada es medio truculento porque es medio delator, ¿no? Digamos,
si aparece un caso de COVID en la latitud y longitud del lugar donde yo estoy sentado ahora y veo que soy yo o es alguien que vive conmigo. Pero sabés que puede llegar a pasar eso, porque hay departamentos con muy pocas personas y que se indica en el departamento del cual es el caso registrado y indican, por ejemplo, la edad y alguna comorbilidad, puede ser muy identificable la persona. O sea, departamento puede llegar a ser una escala de agregación lo suficientemente botona como para saber de quién estás hablando, si es un departamento poco poblado o con pocos casos. Sí, bueno, otra que es interesante es, les cuento la historia, digamos. A mí me pasó en la empresa Grandata. Acá. Grandata laburan en general con movilidad humana para otras cosas, pero ahora están haciendo una base de datos, tienen todo un dashboard sobre movilidad en épocas de COVID. Y la base de datos de ellos me la pasaron entera, y básicamente la base de datos consiste de dispositivos celulares que están anonimizados, o sea, no tenés el nombre del dueño del celular, pero tienen un código identificatorio que es el mismo a lo largo de los días. O sea que si yo uso mi celular el día de hoy y lo uso el miércoles, va a estar identificado con un mismo código anónimo. Cada vez que yo entro y uso alguna aplicación que no sé cuál es, o sea, no sabemos tampoco cuál es, por los términos y condiciones de la aplicación, eso genera un par de latitud longitud. Ahora, en teoría lo que te dicen es que la base de datos es anónima, pero está ahí nomás, ¿no? Porque si yo agarro una serie de tiempo de esos pares de latitud y longitud, y puedo más o menos ver dónde vive la persona, ¿no? Porque digo, en general la gente usa el celular más en su casa que en otros lugares. O sea, puedo ver dónde vive y no solamente dónde vive, puedo ver digo, qué hizo, dónde estuvo, puedo ver si se escapó del país, o sea, digo, puedo ver si alguien cruzó la frontera, por ejemplo. Podría haber encontrado, ¿se acuerdan cuando Tinelli se tomó el palo a Esquel? Bueno, eso lo podría haber encontrado si su celular estaba ahí. De hecho, me acuerdo que Matt, en medio que en su momento, que es el que me pasó los datos, me dijo, mira, no te pongas a mirar mucho lo que pasa en la frontera. Digo, tipo, como los celulares, mirarlos dentro del país, pero el tema de quién se vaya del país y digo, mejor no indagar mucho ahí. Bueno, nada, esto es una anécdota, como muchas veces los datos en teoría son anónimos, pero en la práctica no lo son. De hecho, hay papers que muestran que vos, Matt Trevisano, sí, los puedo invitar, no sé si va a querer porque debe estar muy ocupado, pero es una buena opción. Si no, alguien de Grandata. Hay un paper que muestra que vos con una cuenta de Facebook, con información, digamos, que está compartida, obviamente sin el nombre y sin cosas, ya identificás a la persona. O sea, digo, no es tan difícil identificar a alguien. Nada, sigo insistiendo con lo mismo. Pero bueno, a veces es una ilusión la anonimidad. Bueno, nada, como ven, hay muchos proyectos que se pueden ocurrir. Todos tienen que tener algo de datos, pero eso es básicamente todo. Digo. O sea, el punto en común es datos y después el otro punto en común es la presentación, donde ustedes nos lo cuentan. ¿No? O sea, la idea es que en esa presentación puedan comunicar lo que quieren comunicar de forma efectiva, clara, con imágenes, figuras, animaciones, lo que sea, como si tuviesen que, digamos, no convencernos de algo, pero de la buena forma. O sea, digo, no convencernos, sino argumentar para convencernos de algo, ¿no? Con argumentos y datos. Bien, eso es un poco entonces lo que sigue. Así que yo por mi parte voy a ir subiendo recursos, voy a armar como una guía en la página de la materia, pero lo que necesito de ustedes es que vayan armando los grupos y vayan pensando y que tengan en cuenta el cronograma, o sea, tengan en cuenta cuánto tiempo queda, que tienen que llegar básicamente. Recuerden que en la nota de la materia el 30% son los TPs y el 70% es el trabajo final. O sea, ese 70%, digamos, un trabajo final perfecto, básicamente es un trabajo que, digamos, que aplica, digo, no, de vuelta, ¿no? O sea, digo, no, para sacar ese 70% no hace falta hacer algo publicable en Nature, o sea, digo, es usar las herramientas que vimos para, en una presentación clara y concisa y convincente, contarnos qué fue lo que ustedes encontraron a partir de datos.
Eso es básicamente el máximo puntaje. Y después eso tiene un 30% con los 3 TPs que hicimos. Después, al final de la materia, les vamos a contar, digamos, cómo fue para cada uno, etcétera, las notas y eso. Sí. Bueno, preguntas, comentarios que nos quieran hacer, consultas, porque medio que ya estamos por hoy, así que por el tiempo que queda podemos dedicarlo a responder consultas, si las hay, alegremente. Erowid, tiene cosas terribles acá. O sea, hay drogas que la gente yo no sé por qué las consume. O sea, porque, digo, de hecho está bueno porque tenés malas, o sea, puedes poner acá una droga cualquiera, salvia, por ejemplo. ¿Por qué? Si no lo hicieron el TP, mándennoslo cuando quieran, o sea, si están cursando una materia. Recuperarlo, digamos, pero tenés hoy, mañana, todo el tiempo que vos tengas ganas para mandarnos el TP. Y bueno, no creo que pase que llegue a estar tan mal que haga falta recuperar un TP. O sea, si llega a haber un caso excepcional, lo charlamos. Acá, es muy divertido porque vos tenés la clasificación, tenés tipo malos viajes. Y los malos viajes tienen unos nombres, los dioses me olvidaron, el documental de Alien, no quiero estar acá, enterrado vivo, un tour del infierno. Bueno, si tienen ganas de leer qué cosas malas le pueden pasar a alguien si fuma Salia Vinorum, pueden saciarse leyendo esto. Sí. Había una de un tipo que agarraba y usaba, digamos, drogas en forma pura, potente, y el reporte era básicamente él probando con supositorio un montón de drogas, o sea, ¿no? Se ponía por vía rectal, para ver si le pegaban o no. Sí, estuvimos todo el día con Erowid. Bueno, nada. Erowid es una página muy impresionante porque es del 95 y nunca cambió la estética. O sea, si ustedes se fijan, no es que, digo, no es que es así desde el año 95, o sea, nunca jamás. Sí, o sea, el HTML de esto es pristino, digamos, no tiene nada, ninguna tecnología posterior al año 1995, literalmente. O sea que bueno, Surfing the Matrix. O yo puedo estar todo el día con esto, así que lo voy a cerrar porque. Bueno, ¿qué más? A ver cuántos quedamos. Dejar de compartir un segundo. Ok, todavía hay 73 personas. Creo que es el número más grande que tuvimos en la historia de la materia y no dimos nada. O sea que la conclusión más grande es que cuando hay clases la gente no viene y cuando nos juntamos a hablar de Erowid, todos vienen. O sea que la respuesta es clara. No sé. Bueno, pero me dudo que de las 73 personas que están conectadas, ninguno tenga consultas o preguntas que quiera hacer o comentarios. Ah, la lluvia. Bueno, pero la lluvia, o sea, que tampoco es que la gente estaba muy en sus casas, ¿no? Fuera de sus casas, no sé. Ah, Juan está consultando, perdón. Perdón, Juan. Para que voy a scrollear hasta encontrarte. Incienso. Ah, sí. Segundo TP. No, bueno, el segundo TP es fácil. O sea, en principio hay 3 notas posibles para el TP. No entregó, que es la nota más baja, claramente. Entregó y no compila. O sea, si ustedes entregaron y no compila, que yo les puse en la página a los que no compilan. Y muchos me mandaron muy rápido algo que sí compilaba. Y esa gente se lo voy a contar como que sí compilaba porque tuvieron la responsabilidad. Pero bueno, digo, y si alguno de ustedes hoy por hoy figura como que no compiló, tiene todavía tiempo para mandarme algo que compile. Entonces compila y después
digamos, mandó y no compila es la segunda, y después mandó, compila y la una UC es la tercera, digamos, no usamos el ranking para poner la nota. En ese sentido, damos un premio nomás. Si no recibieron nada, es que probablemente o porque no entregaron nada, o porque me pasó a mí correr el código. Y si hay una UC es que compiló, básicamente. O sea, vamos a... a ver, voy a buscar las planillas de cálculo si encuentro cuál es la del TP. Acá, resultados TP2. Entonces, acá en esta lista, en todos, están los nombres de todos ustedes. El primero, sí, en la medida está corregido, pero las notas las íbamos a poner, como igual no hay recuperación y demás, las íbamos a poner al final, cuando integremos la nota final con el TP. Si alguno, quiere, si alguno tiene una pregunta especial de su primer TP, nos puede escribir, digamos, la onda para no tener que dar una devolución uno por uno, fue subir la resolución y que lo puedan comparar con eso. La respuesta corta es que en principio la nota del primer TP la vamos a integrar al final de la materia junto con el tercero. Entonces esperen que estoy respondiendo en orden genérico. Entonces la web preguntó dónde aparece. Bueno, fácil. Si acá no hay nada es que no entregó. Y si acá dice dimensiones mal u otro comentario es que no compiló. Dimensiones mal es que no compiló. Y generalmente fue... Enzo, no estás compartiendo si estás mostrando algo, perdón. Ah, perdón. Gracias al que comentó en el chat. Ahí va, gracias. Bueno, esto es lo que decía, estas son las planillas que yo ya se las compartí, o sea, ustedes tienen esto a mano. Entonces, si hay un numerito, es que ya lo entregaron y compiló. Si no hay nada, es que no lo entregaron o lo entregaron y se me pasó a mí evaluarlo. Así que si ustedes entregaron algo y no hay un numerito acá, por favor escríbanme lo antes posible con el código y yo me encargo de agregarlo. Y después, si alguno de ustedes acá tiene algo de estilo dimensiones malos, sí que no compiló. Eso básicamente, digamos, si quieren arreglarlo, mándenme un código de nuevo, que yo lo corro y que no tengan problema. El problema principal fue de dimensiones. En general, cuando el código no compiló, es porque me mandaron algo. No es que no compiló, digamos. O sea, no me expreso bien. No pude comparar, no pude calcular la UC porque lo que me mandaron no tenía las dimensiones adecuadas para correrlo. Espero que estoy tratando de... Sí, ahí comparto el link por ahí. Ya voy, yo sé que hay más preguntas, pero tampoco. Esto está... bien. Ah, ahí está, listo, perfecto. Bueno, después estoy subiendo, bajando. Julián pregunta, para el TP final hay que buscar un problema a resolver, nos he encontrado curioso a encontrar, sí, no entiendo, digo, es medio lo mismo, ¿no? O sea, algo que te resulte interesante, con alguna pregunta que te parezca interesante y que la puedas responder con datos. No necesariamente hay que scrapear datos, esa es la respuesta. O sea, puede ser con datos scrapeados, pero puede ser con datos ya disponibles para bajarte, con datos que vos mismos adquieras con experimentos, digamos. Bien, sigo bajando. Enzo está compartiendo pantalla, genial. Los puntos de optativa, bien. Sí, los puntos de optativa, la materia, es una buena pregunta, porque medio que sé que se trató el CODEP, el tema, o sea, ya lo trataron en el CODEP porque me avisaron, pero creo que falta alguna instancia más para definir. O sea, yo propuse para la materia, si no me equivoco, 5 puntos de grado, pero tuve que proponer menos, no sé si 3 o 4 para doctorado, porque por la duración de la materia, básicamente. La materia es corta, son 6 horas por semana. No la pudimos hacer más larga porque la materia es obligatoria de ciencias de la computación,
y ya el programa de ciencias de la nueva carrera, ciencias de datos, perdón, la materia es obligatoria de ciencias de datos y ya el programa de la carrera de ciencias de datos era muy largo. Entonces, cuando fuimos al Consejo Superior de la UBA, con la propuesta de esta nueva materia, nos dijeron, no puede pasar tantas horas, y ese es el problema que tenemos. Si la UC es más alto de alguien que me olvide de compilar, le regalo un libro, no tengo problemas. Pero no hagan trampa, por favor. ¿Qué más? Estoy bajando. En química te dijeron que te daban 2 puntos. No, claro, exacto. Bueno, yo esto estoy diciendo para física. ¿Sabes qué criterios se basaron en química para darte 2 puntos? Porque me parece muy poco, la verdad. Me parece realmente demasiado poco. O sea, sí, eso es lo que yo propuse, pero no sé si lo van a dar 5 de grado. Pero no creo que baje de 4 puntos. Enzo, Sí. que no den 5 puntos de grado porque son 6 horas es una boludez. Porque como es, Lago de Electrónica da 5 puntos y son 6 horas semanales. Bueno, voy a pelearlo. A mí, igual, ¿da 5 puntos para doctorado o para grado? Yo hablo grado, No, bueno, pero doctorado no tengo... para grado no es el problema. Para grado creo que nos van a dar 5 puntos. El problema era el Ah, doctorado. está bien. Agrego una No, no, no. cosa, Sí. óptica de Fourier tiene 4 horas semanales y da 5 puntos para doctorado. Bueno, buena observación. ¿Estás segura que tiene 4 horas? Me lo voy a anotar porque la verdad que me fastidia que me den menos puntos de lo que tienen que darme. Estoy anotando ahí. Al menos el año pasado tuvo 4 horas semanales. No sé si históricamente fue así. Pero las 4 horas asegura que eran los de prueba, porque a veces dan 4, digo, a mí también, o sea, me propusieron, digo, ¿no? Como vos podés decir que la materia en realidad tiene 5 horas, 10 horas por semana, pero como el docente da 4. O sea, ¿era por programa que tenía 4 o el docente dio 4? Estaba así en el, digamos, en el PDF del DF. Aparecía como 4 horas de cátedra, digamos. Claro, sí, bueno, ya debería entonces probablemente ser. Voy a fijar. Los puntos los puntos para, como es la materia, la primera vez que se da la materia es medio complicado, pero yo entiendo que los puntos los determina cada departamento. O sea, yo me estoy encargando de la parte de física, porque yo, digamos, soy el DF, estoy dando la materia como una optativa del DF en general, además de la materia de ciencia de datos, ¿no? Entonces, pero si ustedes son de una carrera a otro departamento, me parece que lo tienen que gestionar ustedes en base a la info y creo que le corresponde al CODEP de cada carrera determinar el puntaje. Bien, que viene. El cuatrimestre, exactamente. O sea, también otra situación rara es que la materia no la vamos a dar el DF el cuatrimestre que viene, la va a dar el IC. Y puede pasar que el IC decida por X motivo que no, que la gente del DF o que digo que hay un cupo, digo, o sea, no necesariamente la materia del año que el cuatrimestre que viene la va a poder cursar físicos o químicos, eso depende mucho de la cátedra. O sea, mi perspectiva es que la curse la mayor cantidad de gente posible, aprovechando que estamos en el formato virtual, pero después eso puede pasar. No conozco ninguno de esos lugares para obtener datos. A ver, la página aplica Fourier. Sí, aparte el régimen de promoción, no puede ser, esto da 5 puntos, porque el régimen de promoción es eh, entregar problemas, o sea, ni siquiera... Bueno, Sí, tenía problemas y igual tiene final también. está bien, pero a mí nunca me dijeron que el final era un problema, o sea, el problema era el tiempo, me dijeron, así que voy a ver si lo resuelvo. Ahora termina esto y hablo con la gente del CODEP a ver si me dan una solución. Con que sea me digan en el momento cuáles son los puntos que va a dar. No, de acuerdo a ellos, y después veo si los peleo. ¿Hay alguna pregunta que me haya quedado sin responder? Importante. Porque estoy scrolleando y no sé si...
¿Algo más que quieran saber? Bueno, eh, como el chat está bastante... No los voy a echar porque están compartiendo información copada por el chat, así que me voy a aprender, a ver. Ok, base de datos de genomas. Bueno, sí, eso está bueno también. Si alguien tiene ganas de hacer algo de bioinformática, nada, bienvenido sea. Y sigo pensando ejemplos, a ver. Una pregunta, ¿podemos utilizar electroencefalogramas? Sí, Ok. hay bases de datos grandes de eso. Yo eso lo conozco porque es lo que yo laburo en general a veces. Tenés bases de datos de programas. En general lo más común que hay en Internet son, por ejemplo, registros de epilepsia. O sea, tenés, de hecho, desafíos de clasificación de crisis epilépticas o de predicción de crisis epilépticas usando electroencefalografía. O también tenés datos de hacer otras cosas, de sueño, por ejemplo. Nada, hay un montón. Si querés en particular, De conciencia, ¿no? Sí, de eso hay, o sea, de eso se consigue. Si querés laburar en algo de ese estilo, mandame un mail porque yo te puedo orientar más fácil porque veo que es lo que Bueno, hacen. está bien. Sí, porque si no yo firmé por lo de mi tesis, pero si puedo utilizar otros datos para no tener problema para compartirlos. Claro, sí, desde luego, digamos. Me imagino que es común entre los que están haciendo doctorado ¿no? Que haya preguntas de su tesis, eso está bienvenido. Está en un grupo de 3, así que sería bueno también que las otras 2 personas estén copadas con la pregunta o que logren de alguna forma, si trabajan en algo parecido, compatibilizarlo. No, sí, sí. Gracias, No, por nada. Hay datos de vino, exactamente. Hay datos de... Hay algo que se llama el desafío, a ver si lo puedo... que es divertido eso también. Esto es algo que estaba también trabajando un estudiante mío. Pero que lo estoy buscando acá. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. No sé de tu No. pantalla. Ok, ahí va, ahí comparto. Bueno. Ok, creo que es Dream Challenges de IBM. Había una. Por ejemplo, acá. Hay una divertida que era Olfaction Challenge, que era vos tenés moléculas. De hecho, los que estuvieron en la escuela de Giambiesi el año pasado vieron que una de las charlas, la de Pablo Mayer, tenía que ver con esto. Básicamente lo que tenés es moléculas descriptas en base a nada. Los que estudian química les va a resultar más fácil, tenés el tipo de cantidad de átomos de cada elemento, tipo de orbitales, tipo de uniones, lo que fuese. Tenés como una especie de número que te identifica una molécula, y después tenés el olor que tiene la molécula. ¿No? El olor, digamos, es un grupo de gente, un comité de personas, huelen la molécula y cada uno le pone etiquetas de este estilo, ¿no? Pasto, flor, agradable, fruta, dulce, etc. El desafío es predecir cuál es el olor de la molécula en base a la información estructural, química de la molécula. Eso es lo que es divertido, por varios motivos. Pero bueno, eso está como en la interfaz entre la química y la biología, ¿no? Si tienen ganas de ponerse a pensar un poco en ya más detalladamente cómo es que el sistema olfativo funciona, pueden mejorar los modelos quizás. Bien. Sí, los radar plots los radar plots son una masa, porque siempre que vos querés como transmitir la idea de un perfil de algo, es decir, una serie de números que caracterizan algo, está bueno porque como visualmente es una forma, pasás de un montón de números a una forma, básicamente. Bueno, si quieren entonces, si no tienen más preguntas, podemos parar acá
y lo seguimos en el campus. Yo voy subiendo las cosas que dijimos y lo vamos iterando. La clase que viene ya volvemos a ver un tema que es por las buenas. Sí, un trumpet así. Todavía no cobré aguinaldo. Todavía me tengo que conformar con vinos baratos de botella. Aclaro de botella para que no piensen que su profesor está tomando un tetrabric solo un viernes a la noche bajo la lluvia. Dale, armemos un foro. Sí, está buena que dice Ari. Armemos como una movida de un foro. Vino latino, no, por favor. Como una movida de eso, de foro para compartir datos, preguntas del TP, etc. Sí, sí fui insensible. Igual no es mucha plata, pero es verdad que si te sirve de consuelo, básicamente el aguinaldo es la forma que yo tengo de pagar mi tarjeta de crédito, o sea, es como compensar las deudas del pasado. Ya pasaron esas épocas en las que decía, uy, el aguinaldo, me voy de vacaciones. Ahora es tipo, uy, el aguinaldo, ya no tengo tantas deudas. Bueno, eso es todo entonces, que disfruten del... Sí, eso lo dono porque igual, si no, si no lo dono me tengo que dedicar a otra cosa porque no tengo plata para el laboratorio. Entonces, al final del día, eso sí es triste. Pero sí, lo voy a donar todo. Ya está. Ya, de hecho, ni siquiera lo voy a recibir yo. Va a ir a una cuenta bancaria del lago. Para que no me tiente comprando un buen vino con la plata que me gané con el libro. Bueno, sí, no es un buen momento para hablar de economía. Y no es un momento para hablar de nada, así que buen fin de semana para todos y espero que estemos mejor el próximo martes. Chau. Adiós.